Zoran Mandami en un par de semanas será el nuevo alcalde de New York. Todo indica en las encuestas que no hay rival que pueda derrotarlo el 4 de noviembre. Y no es tanto que pueda llegar un demócrata a la alcaldía de Nueva York como cualquier otro. Zoran Mandami se ha especializado en llevar todas aquellas propuestas viables o inviables, pero que realmente preocupan mucho a la esencia del norteamericano. Nosotros en estos 250 años hemos tenido toda una línea de pensamiento que Zoran Mandami está desafiando. Está trayendo propuestas muy cercanas al socialismo, propuestas que vienen a entrar en la principal ciudad del mundo, esa ciudad que se ha caracterizado por ser no solo la capital en cuanto al económico, sino la capital en cuanto a miles de cosas, donde la innovación desde hace más de 200 años ha estado presente, pero pareciera que todas sus propuestas vienen en búsqueda de destrucción, en búsqueda de empobrecer con la excusa de ayudar a los desfavorecidos. Pero nosotros conocemos muy bien cómo es ayudar a los desfavorecidos y quebrar un gobierno o hacer un gobierno tan grande que sea ineficiente. Hoy vamos a explorar todas esas propuestas que está llevando él a la mesa y a los debates y cuáles de ellas pueden preocuparnos más, porque realmente hay que preocuparse. La ciudad de Nueva York no es una ciudad cualquiera y Zoran Mandami viene con propuestas que no son propuestas cualquiera. Quédate hasta el final del podcast porque soy de seguro que una tras otra te impresionará. Bienvenidos una vez más a este podcast de América Hispana, donde siempre queremos traerte información fresca y sobre todo datos y hacer contraste sobre lo que normalmente vemos en los titulares y lo que se esconde tras ellos. Los latinoamericanos conocemos muy bien la realidad de cómo una semilla socialista que parece inocente, que parece un discurso que justamente quiere ayudar al más desfavorecido, se siembra y es poco probable que comience entonces a ser exterminada. Más bien germina rápidamente y se extiende ese discurso populista y trae como consecuencia resultados nefastos, como el que hemos visto recientemente en Venezuela particularmente, y bueno, que replica lo que ha hecho Cuba, destruyendo completamente a la isla, a Nicaragua, a Colombia, a Brasil, a México y a tantos otros países. Estamos hablando de ahora propuestas en lo que es el corazón del capitalismo mundial. Propuestas que simplemente lo que hacen es incentivar el gasto masivo público, que va a traer déficit, que va a dar fuga de capitales, que va a hacer un colapso en los servicios, porque todos sabemos que nada es gratis en la vida, Gabriel. El que alguien te prometa que esto va a ser gratis, alguien va a pagar la cuenta. Y normalmente en la ciudad de Nueva York, esa cuenta la van a pagar sus propios habitantes. Pero a continuación queremos revelarte algunas de las propuestas concretas que ha hecho Zoran Mandami, porque han estado en grises. Hay personas que todavía no creen que estas propuestas estén llegando a Nueva York y hay otras personas que dicen, oye, esta propuesta no se escucha tan mal. Pues vamos a tener algunas estadísticas, algunas comparaciones para que entiendas que eso que no es tan grave, sí es socialismo y sí se traduce en comunismo. Sí, es correcto, Gaby. Hay propuestas que realmente a nosotros siempre nos han causado mucho pánico, que es el gratis. Educación gratis, transporte gratis, comida gratis. Y eso llama mucho la atención del que no quiere esforzarse. Oye, qué fácil sería darle educación a mis hijos y me la van a regalar, qué fácil sería transportarme sin que nadie me cobre y qué fácil sería comer sin tener que pagar por ello. Anulan el esfuerzo personal. El tema es que no existe nada gratis, porque evidentemente alguien tiene que comprar los autobuses, mantener los autobuses, pagar los choferes, tener las rutas y los mantenimientos. Alguien tiene que pagar por esa comida cuando se produce para poderla vender, los almacenes, los costos de venderla, los trabajadores, etcétera, etcétera, maestros en los colegios, etcétera. Y parece que estas propuestas siempre son buenas desde el punto de vista electoral. Pero cuando nosotros aterrizamos esto en números, realmente es
catastrófico. Yo creo que podríamos empezar, Gaby, por el tema de educación. Yo no sé si tú lo tienes tan claro. Revisemos el tema de educación, porque nuestros hijos siempre son ese tesoro que nosotros queremos que se proteja. Pero, ¿qué pasaría en la educación de New York? ¿Cómo están los números de la educación de New York? ¿Y qué consecuencias traería esto? Bueno, por ejemplo, una de las más visibles de las propuestas que él hace es que se dé educación gratuita para todas las familias de Nueva York hasta los 5 años de edad. Sabemos que es una ciudad muy vibrante donde la mayoría, mamá y papá, tienen que trabajar y obviamente el tema de los colegios pre-K, los que son para el preescolar, son una preocupación fundamental para las familias. Se habla de que el costo estimado podría ser de entre 5,000 y 8,000 millones de dólares anuales. Con un presupuesto total de 115,000 millones, absorbería una enorme cantidad del presupuesto del gasto municipal. Él simplemente hace esa promesa al azar, sin tener entonces una propuesta de financiamiento y sin dar una alternativa. La única alternativa cuando lo presionan un poquito más es que vamos a subir los impuestos a los ricos. Y en el tema de los impuestos a los ricos, ya tú vas a ser un experto y vas a saber cómo esa fuga de capitales va a ser así, porque como decíamos en otro podcast hace unos días, era difícil irse de Venezuela, que te tenías que abandonar el país. Aquí en Nueva York, además con las facilidades financieras y como ahora es el mundo, simplemente mandas tu capital de Nueva York a Massachusetts, a Florida, y ya, sin más. Eso va a ser inmediato. Adicionalmente, de esta propuesta totalmente vacía, va a lesionar 2 programas especiales que tiene Nueva York que han sido un éxito rotundo y que está probado en números. En primer lugar, lo que llaman las escuelas charter. Algunas de las personas que ya tienen a sus hijos viviendo aquí seguramente están familiarizadas con este proyecto, que básicamente es los mismos fondos de las escuelas públicas se lo dan a un ente privado, la escuela sigue siendo pública porque tú como padre no pagas nada, pero se da que la administración privada es mucho más eficiente, los profesores son mejores escogidos, todo funciona mucho mejor y le das la misma experiencia con administración privada e incluso puedes especializar algunos de esos colegios. Si tu hija es artista y es todo el tema de las artes plásticas, hay algo especial para eso, o está especializado en música, o tu hijo es más deportista, puedes crear esas charter con especializaciones específicas y darle adicionalmente una cantidad de herramientas a tu hijo increíbles. Particularmente en Nueva York ha sido una experiencia espectacular porque hablan de que es una propuesta que ha traído entonces muchísimos beneficios. Pues este hombre quiere acabar con esta propuesta, bueno, decían en Nueva York, aquí conseguí la cifra, de casi 300 que habían en el 2010, pasaron a 150,000 alumnas. Habían apenas 300 escuelas con un número pequeño de estudiantes. Luego terminaron siendo 150,000 alumnos y la mayoría de ellos son afroamericanos y latinos que vieron resultados como este. Por ejemplo, en donde sacaban en matemáticas o en lengua un 34% de éxito, subieron al 62% en esas mismas pruebas. Es decir, tenían mucha mejor educación. Si este proyecto funciona también en Nueva York, ¿por qué eliminarlo? Bueno, por la simple razón de lo poderosos que son los sindicatos en Nueva York y Zohran Mamdani necesita el apoyo de esos sindicatos para poder entonces hacerse con ese poderío y con eso se lleva por los cachos un programa que es absolutamente gratuito, que no debería estar atacando y adicionalmente dice que nuevamente el poder de lo privado se impone a lo público sin más. Otro de los puntos, hay otras escuelas que son especializadas para los niños gifted o los niños que son mucho mejor en rendimiento y que se les da una educación especializada por ser niños muy inteligentes. Él estudió en una de esas escuelas
Y él obviamente también quiere acabar con esas escuelas, con todo este cuento, que lo público, que lo privado, sin mayores razones, va a acabar con la excelencia, con el mérito, con la educación para aquellos que luego van a crear premios Nobel y tantas otras cosas para Estados Unidos y particularmente ahí en el corazón de lo que tú decías, de una de las ciudades más innovadoras e increíbles de todo el mundo. Sí, este tema de la educación siempre nos va a afectar, ya lo vieron, parecen políticas inocuas, pero no son realmente inocuas. Eliminar educación por mérito y dar inclusión, porque es que la educación tiene que incluirnos a todos, termina haciendo que no existan las escalas de esfuerzo y no existan las escalas de talento que pueden existir. Todos tenemos un talento importante para algo y en la educación es importante que desde niño se vaya desarrollando de la manera adecuada. Esto haría, Gaby, lo que tú dices, una fuga de capital. Estaríamos viendo muchos padres de hijos talentosos saliendo de New York, también esforzándose una vez más por dejar el estado que puede ser complicado de vivir. A mí otra de las políticas que me preocupa mucho es el tema de los automercados. Él habla de que los víveres en Nueva York son excesivamente costosos y entonces vamos a hacer algunos tipos de automercados populares, abrir automercados populares en los cuales los precios van a ser más económicos con el resto de los supermercados. Pero resulta que la Asociación de Supermercados de New York dice que sus márgenes están en alrededor del 3%, es decir, los mercados naturalmente en New York ganan muy poco margen, lo que es que generan mucho volumen. Si nosotros vemos que ellos ganan el 3%, ¿cómo puede Mandami tener unos automercados que sean sustentables ganando lo necesario para mantenerse o será que los va a dejar en pérdida y los va a subsidiar? Es decir, va a comprar los productos, los va a vender y va a tener que perder cada vez que venda uno de estos productos, porque él puede controlar un solo paso de la cadena de comercialización, que es el paso final, que es la venta al público, pero no puede controlar ni la producción ni la distribución. Él va a tener que respetar unos precios a los que llega la distribución, que en New York es especialmente costosa por lo difícil de la ciudad, por lo difícil de llegar logísticamente a los automercados, lo que va a hacer que tengamos automercados donde él está perdiendo dinero, generando un doble efecto. Primero, más déficit de presupuestario en la ciudad, porque vamos a observar que en una ciudad que ya está en déficit va a tener que subsidiar alimentos. Segundo, ¿van a comprar quiénes? Porque normalmente tú puedes decir, sí, es que voy a ayudar a los más necesitados. Realmente, si tú abres el automercado al público en general, tú vas a tener unos consumos desmedidos, se crea el desabastecimiento. ¿Por qué? Porque si tú vas a vender la leche por debajo del costo y le vas a perder, muchas personas que podrían pagar la leche en el automercado regular van a querer ir ahí. ¿Y qué termina siendo? Que no se pueda abastecer esto, que sea infinita la pérdida, porque vas a tener que poner más leche y se va a salir y va a salir y va a salir, y hasta dónde tú vas a poder regular esto. Y el tercer gran efecto que genera esto es que los otros automercados empiezan a perder clientela y ya que tienen un poco de margen, van a terminar saliendo. Hay que recordar que la ciudad de Nueva York también está abastecida por pequeñas cadenas de mercados. No son esas grandes automercados que conocemos en el resto de los Estados Unidos, sino que en Nueva York se le ha dado prioridad a los pequeños mercados locales. Por lo general, son pequeños empresarios que tienen 1, 2, 3 automercados pequeños que abastecen necesariamente a la gente de la zona y no son estas grandes cadenas que conocemos en otra parte. Entonces, vas a generar que este mismo comerciante termine diciendo, me voy a ir del rubro, ya no quiero más, cierro el automercado, me mudo a otro estado y empieza a generar un desabastecimiento que nosotros conocemos muy bien en nuestros países. ¿Qué incentivo puede tener el productor de carne, el productor de leche, el productor de verdura si tú lo que estás generándole es un problema? Hay mucho más mercado en los Estados Unidos donde yo puedo llevar mis productos, me los van a pagar más rápido, me los van a consumir mejor y no tengo que caer en el problema. Entonces, esto quizás no es una medida que veamos inmediatamente los efectos secundarios, pero en un par de años ya vamos a ver estos automercados bien desabastecidos, los otros automercados cerrando y van a empezar a ver las largas filas que conocemos nosotros de los países subdesarrollados y los países que han querido socialismo. ¿Por qué? Porque con el tema de democratizar lo que terminas es
quitando de los anaqueles los alimentos. Sí. No sé qué otro tema quieres hablar después de alimentos. Sí, no, bueno, agregar y yo creo que podemos pasar al tema de transporte. Eso es simplemente un abasto bicentenario, un abasto en donde tienes una tarjetica de regulación, porque cuando empieces a subsidiar y te empiecen a comprar de más los productos, o tienes que establecer control de precios o tienes que establecer control de cantidades. Y ahí replicamos igualita la experiencia que conocemos también los latinoamericanos. Y tú hablas de un punto importante porque la ciudad de Nueva York tiene esa particularidad de los pequeños abastos. Hace mucho tiempo yo trabajaba en una revista económica aquí y me sorprendía que ellos tienen una asociación para protegerse de las grandes corporaciones. Si quieren hablar de algo socialista, ellos han logrado que las grandes corporaciones, allá tú no vas a ver Publix en cada esquina, ni grandes Walmart, esos supercentros, primero por la naturaleza de la ciudad, que normalmente no puede tener esos grandes espacios de supermercado. Y se ha dado entonces de que el mercado del vecindario, de la localidad, es sumamente importante y es protegido por ellos mismos. Sin intervención del Estado, ellos se han puesto de acuerdo y han podido entonces poner ciertas barreras a los grandes mayoristas y a los grandes distribuidores, y eso, si tú quieres distribución más real de la riqueza, es perfecto en ese caso en particular, en el de la alimentación, porque como tú dices, son familias que no pueden tener más de 3 o 4 supermercados y hay muchos que son una familia, un supermercado de su cuadra. Entonces, cambiar definitivamente esa realidad de Nueva York no tiene ningún sentido y en definitiva todas las cosas que apunta van a suceder. En el transporte público, él quiere transporte público gratuito. Bueno, si hablamos de las 350 líneas de transporte que hay en Nueva York, transportan 1.5 millones de pasajeros diarios. Y él quiere que todo esto sea gratuito. El costo total serían 650 millones de dólares anuales en ingresos que van a la nada, porque eso no te va a producir absolutamente nada. Hay otra cosa que es bastante curiosa y es que ya se dice que el costo real del sistema ya está siendo subsidiado, que la mayoría de los pasajes, lo que paga la persona que se monta en el autobús, realmente cubre el 25% de lo que realmente es la operación del transporte. Es decir, ya hay un subsidio. Si ya tú tienes un subsidio, si realmente el costo no es mayor, ¿por qué dañar el transporte público que se va a congestionar? Como tú decías, el que puede pagar va a tratar de montarse en el autobús gratis, lo vas a congestionar, no vas a reducir el tráfico y lo que vas a hacer es disminuir de manera significativa lo que sería la calidad del servicio que ya está saturado en la ciudad de Nueva York. Incluso él se contradice, Gaby, porque habla de eliminar el pago por completo, es decir, que el gobierno asumiría el 25% adicional que faltaría para subsidiarlo el 100%, pero habla de generar más carriles para autobuses, tener más autobuses. ¿Y cómo vas a construir carriles para autobuses y cómo vas a pagar autobuses si más bien estás quitando el pago de esto? Entonces, ese tipo de contradicciones son las que siempre conocemos en el socialismo. Es decir, vamos a hacer más, pero vamos a tener menos. Entonces, si vas a recaudar menos dinero, es imposible que hagas más. Y siempre es la misma excusa, es que los ricos tienen que pagar más. Los que no usan el autobús son los que tienen que pagar el autobús. Y nosotros sabemos en qué se traduce eso. El que no necesita usar el autobús va a hacer lo posible por no pagarlo, porque tiene toda lógica y todo sentido. Eso es naturaleza humana. O sea, yo soy un millonario, o un trabajador, no pongamos un millonario, pongamos un trabajador que se monta en el subway o un trabajador que camina hasta su trabajo porque puede pagar una renta de $8,000 o de $10,000 al mes y camina un par de bloques hasta su oficina. Él no va a querer pagar los impuestos para el que está usando el autobús. Por lógica no lo va a querer hacer. Va a ver cómo se muda a California, cómo se muda, como dices tú, a Massachusetts, a otra ciudad, antes de decir, pero ¿por qué yo voy a pagar más impuestos por un autobús que ni funciona? Porque además terminas viendo cómo el servicio se deteriora cada vez más.
Sí, ahora quiero hablar de la congelación de los alquileres y yo creo que esta puede ser una de tus especialidades. Él está asegurando que hay que congelar los precios de todos los alquileres de la ciudad. Obviamente son altísimos, siempre ha sido así, por el otro tema que hemos tratado en otras ediciones de América Hispana, de que no hay suficientes viviendas y que obviamente los espacios son muy reducidos. Hay una experiencia particular en Barcelona en donde pusieron ese control de precios y eso de manera inmediata hizo una caída abrupta en la oferta de viviendas, es decir, ya no había tanta disponibilidad y se hicieron listas de esperas interminables. ¿En qué se traduce, Gabriel, que congeles los alquileres por un tiempo? Primero, además, no es una solución a largo plazo y qué pasa con quienes rentan, con quienes van a rentar. Esto es la fórmula perfecta para el desastre. Sí, genera inmediatamente una escasez de inventario. Y recuerda que en materia de vivienda no hay manera de hacer crecer el inventario. O sea, no estamos hablando de un producto que yo simplemente prendo una fábrica y voy a sacar más. O un producto que teniendo animales de leche, yo puedo traer leche de otro país y la traigo en un barco. Yo no puedo traer casas de otro país en un barco. Yo no puedo producir casas en una fábrica y tirarlas dentro de New York. El inventario es un inventario que está contado y que crece muy poco porque es una ciudad que está totalmente desarrollada, tanto Manhattan como todos los alrededores están casi totalmente copados. Ese inventario se cuenta, es un número exacto de viviendas que hay allí. ¿Qué pasa cuando tú congelas esto? El inventario desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque ningún inversionista ni ningún propietario va a querer rentar una vivienda para perderle. Si tú me dices a mí que tengo que pagar una asociación de ese condominio porque tengo que pagar el mantenimiento de las áreas, si adicionalmente yo tengo que pagar taxes que muy probablemente van a subir con todas estas políticas, si adicionalmente yo voy a tener un inquilino que no va a pagar el nivel de renta que vale el apartamento, muy probablemente voy a tener un inquilino que me va a cuidar menos el apartamento o que no va a ser el inquilino que yo quisiera tener. ¿En qué se traduce? Yo retiro mi unidad del mercado. ¿Por qué? Porque Zoran Mandami no es eterno. Zoran Mandami no va a gobernar 40 años. Él podrá gobernar 4, podrá gobernar 3. Y yo como inversionista no me importa porque yo tengo mi renta fijada al día de hoy. Si él la congela, esa renta a mí como inversionista me va a funcionar 1, 2, 3 años. Pero si en 2 años a mí se me desocupa y tengo que seguirlo rentando ese precio, simplemente lo saco del mercado. Tengo 2 opciones. O lo dejo vacío o lo vendo. Esas serían mis 2 opciones legales. Yo lo vendí, retiro mi dinero y como hasta hemos hablado, me lo llevo a otro estado. O la tercera opción, se empieza a generar un mercado negro. ¿Por qué se empieza a generar un mercado negro? Porque al haber escasez empieza a haber la desesperación. Cuando el cliente A necesita un apartamento, pero la renta está congelada y sabe que el dueño A tiene el apartamento, le va a decir, mira, yo sé que está congelada, pero hagamos algo, réntamelo a mí, yo tengo cómo pagarte, yo te voy a dar la renta congelada y te voy a depositar en efectivo, te lo voy a enviar de otra manera porque yo lo necesito. Y se empieza a generar ese mercado negro o ese mercado secundario que muy probablemente se van a beneficiar, son las mafias. Cómo funcionan los puestos de trabajo con las uniones, cómo funciona, como tú dijiste, las leches en el automercado, donde entonces hay que empezar a regular la cantidad que puedes comprar, etcétera, etcétera. Esto no termina bien porque el dinero siempre existe, o sea, tú puedes regular las cosas, pero el dinero que está alrededor no lo puedes regular. Y este mercado negro es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque ese mercado negro terminan llevándose por las mafias. Entonces, las mafias de lo que sea son los que van a decir cuánto pagas, en dónde pagas y cómo pagas. Adicionalmente, Gaby, ya hay normas que han quitado los realtors, los agentes de real estate, que puedan cobrar por hacer rentas en la ciudad de New York. Es decir, si tú vas a ser un interventor, un intermediario entre el propietario y el inquilino, ya no puedes cobrar una comisión por eso porque es ilegal. Porque de esta manera estás ayudando al que alquila, que se generó un mercado negro de agentes inmobiliarios. Porque ahora, ¿quiénes son los agentes inmobiliarios? Los que tienen licencia, no arriesgan su licencia ni van a trabajar sin cobrar. O sea, ni me voy a meter en el problema ni voy a trabajar sin cobrar. ¿Qué se generó? Un mercado negro de agentes inmobiliarios donde hay gente que no tiene la capacidad, no tiene la experticia, no está licenciada por el Estado
pero son los que terminan siendo intermediarios. ¿Y quiénes son esos? Y te los voy a decir, y suena totalmente absurdo y tonto. Los vigilantes de los edificios, porque el vigilante conoce al dueño, entonces llego yo a la puerta y le digo, oye, señor John, ¿usted no sabe si hay un apartamentico que se esté rentando aquí? No, sí, claro, yo conozco al señor del piso 7. Yo te voy a dar el teléfono, llama al señor del piso 7 y le dice, mire, yo tengo un clientico, pero usted sabe, me da algo en lo que eso se rente, unos 500 pesitos, y se genera un mercado donde el vigilante del edificio es quien empieza a rentar los apartamentos y se convierte en el agente de real estate. A la hora de un problema, yo no sé, yo simplemente soy un funcionario de seguridad. Ahí no hay ningún tipo de control. Entonces, ese tipo de cosas son lo que genera este tema de decir, le voy a dar vivienda más económica y termina convirtiéndose en el peor de los negocios. Otro de los temas, él quiere subir el salario mínimo de los trabajadores, lo que se ganan por hora acá los trabajadores en la ciudad de Nueva York. El eslogan súper chévere, 30 para los 30. Él quiere hacer esa subida progresiva para llegar a $30 la hora de aquí al 2030. Pues suena muy lindo. Actualmente la hora se paga en unos $16 la hora, pero cada vez, y eso está comprobado científicamente en todas partes del mundo, que tú fuerzas ese salario mínimo de una manera poco natural, lo que haces es una distorsión total que en principio crea inflación, pero particularmente en la ciudad de Nueva York, en donde es una ciudad que se basa en el tema de cuidados, hotelería, servicios, agricultura, construcción. Vas a desplomar a todas las empresas que tienen que pagar esos salarios que se duplicarían. Es decir, llevarías a la quiebra, no sé cuán porcentaje puede ser, pero sería una locura. Es una subida artificial que adicionalmente va a hacer que los precios suban y tarde o temprano esos 30 te van a valer exactamente como los mismos $16 que te cobraban, pero sobre todo va a golpear severamente a todas esas empresas pequeñas y medianas, incluso las grandes, que no van a poder entonces hacerse con un pago que no está en lo que sería el nivel de costos, el margen de utilidad que tiene cada una de estas compañías. A mí esta parece muy efectiva, pero es una de las más dañinas y una de las que se sabe no funcionan bajo ninguna circunstancia. Sí, duplicar el ingreso termina pegando en inflación necesariamente. O sea, eso son matemáticas simples. Si yo le tengo que pagar el doble a mi trabajador, o saco al trabajador, o posiblemente incluya tecnología en la mayor cantidad de mis servicios. Gaby, lo que es que esto es simplemente un eslogan electoral, el del salario mínimo, y apela a la ignorancia de los electores. O sea, él apunta porque es tanta la ansia de estar en el poder, así sea con mentira, que yo te voy a decir el 30 para el 30, que es te voy a dar un salario mínimo del 30 de aquí a los próximos 5 años, y es la mayor base de la pirámide, que son todos los que tienen salario mínimo. Todos se emocionan, pero no saben que en la letra pequeña dicen que él no tiene la autoridad para hacer esto. Además, esto es a través de la legislatura estatal. Eso tendría que pasar por los legisladores estatales y por la aprobación del gobernador, lo que efectivamente sería imposible porque él simplemente es un alcalde y un alcalde no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, simplemente una campaña, un eslogan electoral para ganar la base y luego decir, no fue mi culpa, fue culpa de los legisladores. Es como si yo en este podcast empiezo a decir que les voy a regalar un Tesla, nadie me lo creería normalmente porque yo no soy el que tiene la autoridad en Tesla. Si se lo dice Elon Musk, muy probablemente todos se lo van a creer. Pero como apela a esa ignorancia, todos creen que él sí va a poder hacerlo y realmente no lo puede hacer. Eso es parte del miedo que hay que tener con estas propuestas, que es único que buscan es realmente debilitar al sistema político del país. Sí, y van a debilitar el sistema político del país porque yo creo que esto va a traer mucha polarización dentro del Partido Demócrata. Lamentablemente yo creo que se va a ver una clara división porque en el Partido Demócrata hay muchas personas que saben que esto es un engaño a la nación, es un engaño al electorado, que todo el tema socialista tarde o temprano se convierte en control social, en todo el tema burocrático que se
traduce en corrupción y muchos del Partido Demócrata no quieren comulgar con eso. El tema es que el partido ha tenido tantas idas y venidas que comienza entonces a apoderarse cada vez más esa ala progresista, izquierdista del partido. Pero incluso en el tema de Zoran Mandami no hay apoyo de la gobernadora actual, Katie Holtz, tampoco hay apoyo de los dos grandes líderes en el Congreso de los demócratas, que han dicho, Chuck Schumer y Jackie Jeffries ha dicho, no voy a apoyar a este hombre, por lo menos por ahora no lo han querido hacer, porque ellos forman parte del Partido Demócrata consciente de que esto no debe ser la cara visible del partido político y de la actual oposición aquí en Estados Unidos. Así que es un tema complejo que podría favorecer en principio al Partido Republicano, pero tarde o temprano creo que es un daño para todos, porque sabemos que ese cáncer del socialismo cala, llama la atención, compra conciencias, siempre tiene menos beneficios que los beneficios que podría traer para aleccionar o, por ejemplo, para crear entonces más votos a favor del presidente Donald Trump huyéndole a estas políticas. Yo le tengo mucho miedo a esto. Un Zoran Mandami hoy se puede convertir en 5 el día de mañana rápidamente en otras alcaldías y en otras ciudades. Y sabemos entonces cómo termina esta historia socialista comunistoide que en realidad no ha traído ningún resultado en la historia que haya sido positivo para los ciudadanos que estén bajo este yugo. Es así, Gaby. A todos les invitamos en este punto del podcast que nos sigan, que nos den like a este video, que con ese like le demuestras a la plataforma que es un contenido de alta calidad y cada vez que tengas la oportunidad que nos puedas regalar ese like ayuda a que muchas más personas conozcan estas realidades de nuestro país, donde el socialismo cada vez está queriendo entrar con más fuerza y ya no paran de solamente vender un sistema político, ya lo hacen a través de mentiras crecientes como la que ven a través de este podcast y que nosotros estaremos denunciando. Por eso es lo importante de tu voto. Tu voto siempre tiene que ser consciente, no te dejes llevar por la primera palabra que te diga el político, ve detrás de eso que hay, cómo está estructurado, cómo funciona, porque la política de la mentira cada vez está calando más y con redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook ha avanzado mucho más porque una mentira que se repite 1000 veces, la gente piensa que puede llegar a ser verdad. Estos son principios utilizados antes de la Segunda Guerra Mundial y que hoy con las redes sociales se repiten mucho. Como cierre, Gaby, quería leer una frase de Winston Churchill que es muy interesante y muy adaptada a lo que es la visión entre capitalismo y socialismo. Winston Churchill decía: el vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes. Es decir, en el capitalismo lo que puede pasar es que se repartan de mala manera los bienes y en eso es lo que tenemos que trabajar. Y la segunda parte de la frase dice: la virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de la miseria. O sea, eso es lo que hace el socialismo como virtud, repartir la miseria, que es justamente eso. Regalar alimentos, regalar educación, regalar transporte, porque cuando empiezas a regalarlo, terminas extinguiéndolo. Esa es la virtud del socialismo, mientras que el capitalismo puede tener un vicio, que es el desigual reparto de bienes, y en el que nosotros tampoco creemos y debemos trabajar, pero para que se reparta esa riqueza equitativamente y no se le regale a nadie, nada a nadie que no haya hecho el esfuerzo. Hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero se suscriban a nuestro canal, donde tenemos entrega de lunes a viernes a las 7 de la noche por América Hispana. Muchísimas gracias por estar ahí y porfa, regálennos ese like.